Buenas tardes, un saludo para todos, para Jorge, también para William y Ruth, para Flavia. Si ustedes quieren cantar algún himno de manera particular, me pasan el número, vamos a anotarlo acá y vamos a cantarlo juntos, ¿sí? Bendiciones, Estela, un gusto. Hola Olga. Sí, hoy a la mañana no pude acompañarlos. Recibí una noticia triste. Mariana, te mando un saludo a tu mami querida. También veo que aquí está Olguita. Dios te bendiga. Por favor, pásenme 183, ya lo tengo anotado acá. ¿Algún otro himno que ustedes quieran que cantemos? Hola Sonia, hoy tenemos un texto muy bonito para considerar de la palabra de Dios y oro a Dios para que ese texto nos fortalezca, nos fortalezca en el tiempo que vivimos y nos traiga sabiduría. Sonia, saludos, también a Irene Lenhart. Gracias por estar con nosotros. El 282 me pide mi hermana Flavia. Vamos a cantar. Nelida Paiva, Henry Spell. Hola Henry, hola. Gracias por la compañía, ¿sí? Yo también los extrañaba de la mañana. ¿Algún otro himno? Mientras vamos cantando, yo voy anotando, ¿sí? Vamos entonces a cantar el 183 que me pidieron. No me olvidé de ti. Wow. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surjan dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más prueba quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que me moro y piensas que me atraso, prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré que podría olvidarme de cumplir, si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé.
pensaría olvidarme yo de ti, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Un día prometí volver y pronto lo cumpliré, aunque pienses que demoro y sientas que me atraso. Yo no me olvidé de ti, vendré otra vez. Amén. Hola Albita, un abrazo grandote. Alba Peruchena, te mando un abrazo. Marianela también nos está mirando. Alba nos está acompañando desde el Uruguay. También Marianela desde Catriel. Susana, un abrazo querida para vos, para tu esposo, para Gervasio. Y gracias por orar por nosotros, ¿sí? Nosotros oramos también por nuestra mamá de iglesia, nuestros queridos hermanos que están en los diferentes lugares. Y elevamos nuestras plegarias para que Dios los guíe, los acompañe. Romina, también un saludo para vos. Rolando Rojas. Vamos a cantar ahora el himno 342 que nos pidió y después el 461, ¿sí? Bienvenida Miriam, vamos a cantar entonces el 342. He oído de una tierra hermosa y soñada, lugar en donde la alegría la diviso no muy distante, mis oídos ya escuchando música están. Cansadora es la vida aquí de este lado, y mi brazo casi ya no puede remar. Agotado y herido por tantos días, necesito encontrar el puerto de amor. Después del río existe un lugar para mí. Después del río existe paz. Después del río habrá felicidad sin fin. Con mi Jesús voy a morar. He soñado con aquellas bellas moradas que uno ha visto en este mundo jamás, de belleza que no puede ser comparada, pues la gloria del Señor se encuentra allí. Mucho más hermoso que el sol al ponerse, o el reflejo del rocío en una flor. Es aquí el encuentro para los redimidos, pues
Un saludo para Ariel Fleitas, desde, no sé si estás allí en la zona de Bellavista o estás viviendo en Juvenao. Marcia, qué gusto Marcia, Dios te bendiga. También Jacqueline, te mando un saludo. Rosana, veo por aquí que estás también Miriam. Vamos a anotar acá también el 6. Y quiero saludar a Héctor, Abel Herba. Un saludo para vos Héctor y para Lilian también allí que desde Jovená nos están acompañando. Graciela, te mando un abrazo también, y Gustavo, Alicia, que se están sumando. Vamos a cantar el 461 que nos pidió Claudio, ¿sí? 461. Un saludo para Javier también que nos está acompañando, 461. 461. Gracias Marcelo por tu compañía, también Alicia María nos está acompañando. Gracias por acompañarnos en este momento. Vamos a estar orando por Daniel y por Juliana, por tu mami también, que la tenemos aquí, y por Mili, Nico, Olga. Así que ya lo tenemos anotado aquí. Vamos a cantar de mi amante Salvador, número 6. A ver, de mi amante Salvador. Pero ese es el himno antiguo.
Número antiguo, a ver. ...138 en el himnario nuevo. Un saludo para Lorenita y tus niños, Marcelo. Cantemos con gozo. De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tiniebla me llamó, de cadena me libró, de la muerte me salvó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Y hasta las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y yo fuerte en la virtud de su perenne salud, himnos doy de gratitud a Jesús, mi Jesús, mi Jesús. Cuán precioso es el nombre de Jesús, con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Amén. Bueno, queridos, vamos a saludar también a Alicia, vamos a saludar a Natalia, vamos a cantar, el tiempo ya se está yendo, no quiero extenderme mucho, el 420, que este va a ser nuestro... Nunca desmayes, Dios cuidará de nosotros. Nunca desmayes, que en el afán Dios cuidará de ti. Sus fuertes alas te cubrirán, Dios cuidará de ti. Dios cuidará
orar, para pedirle a Dios su presencia, para que podamos comprender su palabra. Querido Padre, una vez más, Señor, queremos estar en tu presencia a través de tu palabra. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo pueda hacer real la presencia a través de tu palabra, de tu persona y de la persona maravillosa de Jesús. Queremos encontrarnos contigo a través de tu palabra, contigo, que comprendamos, Señor, podamos escucharte no solamente con nuestro mundo emocional, sino también con las claras evidencias de tu palabra, para que nuestra vida, Señor, esté anclada en ti y nuestra fe, esa relación profunda, tenga un fundamento en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos, antes que nada, quiero quiero que me digan si la transmisión sigue en vivo, porque no sé si se cortó. Con que me hagan así ya veo que la transmisión sigue. Bueno, bien. Evidentemente algún problema acá con el internet, que en esta hora ustedes saben que muchos están transmitiendo y se colapsa un poquito el sistema. Decía, queridos, que yo quiero mandarle un saludo muy particular a un amigo mío que me dio el mensaje del Evangelio, el instrumento que Dios usó para hacerme conocer a Jesús, mi amigo Mar X, de la ciudad de Juan José Castelli, porque hoy a la mañana, charlando justamente cuando yo iba a salir en vivo, me comunicó la muerte de su mamá, una señora que ya estaba, una hermana en Cristo, que ya estaba enfermita, y me quedé un poquito triste. Y eso es lo que por ahí no me permitió salir en vivo con ustedes, porque fue una excelente persona que me ayudó a caminar con Jesús. Bueno, vamos al texto bíblico. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes el texto de Colosenses que venimos estudiando. Este libro encontramos una exposición magistral siempre del Evangelio de Jesucristo por parte de Pablo. Cuando Dios llamó a Pablo para que sea un apóstol de su Evangelio, eligió una persona extraordinaria, que supo usar su sabiduría, sus conocimientos de la Escritura, pudo filtrar, sacar, eliminar todas aquellas cosas que impedían una buena comprensión de lo que es el Evangelio de Jesucristo conforme al Antiguo Testamento. Recuerden que cuando Pablo escribía no existía el Nuevo Testamento, existía las Escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o hebreas. Pero Pablo, sin saberlo, estaba escribiendo las páginas de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Estas cartas fueron dirigidas para fortalecer, ayudar, corregir, instruir, proteger, que es uno de los motivos también
de la carta a los Colosenses proteger de los gnósticos que querían introducir otro tipo de evangelio también dentro de la iglesia de Colosas. Pero quiero que partamos de lo que dejamos el día de ayer. Dice así, en el versículo 5 y 6, dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva frutos y crece en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Saben, queridos, acá Pablo introduce esa gratitud a Dios, diciéndoles que siempre que oran por los colosenses, ellos dan gracias, lo hacen con gratitud a Dios por esa fe en Jesucristo, esa práctica del amor y esa visión de la esperanza guardada, reservada. Pero también muestra y desarrolla, ¿no es cierto?, un poco más eso. Y dice que esa esperanza vino por el oír, es un proceso. Fíjense que menciona aquí que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. La esperanza que habéis oído, versículo 5, esa esperanza es por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, que los colosenses tuvieron que escuchar, tuvieron que oír, tuvieron que recibir esa palabra. Y también dice que esa palabra, ¿sí?, en ellos lleva frutos. Fíjense que esta acá lleva frutos, no es algo del pasado o del futuro. Esta acción de llevar fruto es una acción presente y destaca la continuidad del proceso de esa gracia maravillosa de Dios desde su inicio en nosotros. En el momento en que el corazón, o sea, la mente humana, escuchó la palabra, la recibió y decide que esa palabra habite en su corazón, en su mente, comienza todo un proceso que no termina ahí, continúa. Por lo tanto, la palabra de Dios, queridos, hoy debe producir frutos en nosotros. Debe producir los frutos que el mismo Evangelio nos va a generar. Por eso que oír la esperanza, la palabra verdadera del Evangelio, es oír, dice, también ¿qué cosa? Oír desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Conocer el Evangelio, oír el Evangelio de verdad, es también conocer, como dice el versículo 6, la gracia de Dios en verdad. Fíjense que en ambos lados se enfatiza esta distinción. En el versículo 5 dice, la palabra oísteis, habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. En el versículo 6 dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Siempre se hace esta distinción. La palabra en verdad. El Evangelio, la palabra verdadera. Y yo no voy a cansar siempre de hacer esta distinción que nos presenta la Biblia. Nosotros siempre vamos a estar luchando entre lo que es la palabra de Dios verdadera y el engaño. ¿Y cómo es que esto se produce en nosotros? Pues bien, puede venir porque nosotros mismos nos autoengañamos con nuestros pensamientos, nuestras maquinaciones, nuestras emociones. A veces tienen más prominencia en nuestra vida que lo que la palabra de Dios dice, entonces nos autoengañamos. Pero también el engaño puede venir por un falso evangelio o una falsa gracia. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Una falsa gracia que lamentablemente, y con tristeza podemos decirlo, se ha instalado en la vida de muchos cristianos. Una falsa gracia que no produce el fruto que Dios está esperando que se produzca en sus hijos. O sea, en mí y en ti. Entonces,
Cuando nosotros escuchamos esta palabra, la presencia de esta gracia divina que está explicado después más abajo, que es Cristo, la presencia de Cristo hace surgir la vida espiritual en mí por la palabra de Dios. Nacer de la palabra de Dios, nacer del agua, nacer de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no es solamente letra. La palabra de Dios me conecta con la persona de Cristo. Es Cristo quien me está hablando. Si yo saco a Cristo de la palabra, simplemente son palabras que yo leo aquí y no tienen ningún significado para mí. O sea, no tienen ninguna fuerza. Pero cuando esa palabra yo la tomo como que Cristo está a mi lado hablándome y como que Él me está diciendo, Francisco, esa palabra verdadera del Evangelio que ha llegado a ti, así como hoy está llegando a muchos lugares, Pablo está diciendo, la palabra de Dios donde quiera que se la predique con verdad va a dar frutos. Porque Dios se encarga de que su palabra llegue a buen destino. Hay muchos corazones, queridos, que están esperando recibir esa palabra verdadera. Están esperando encontrarse con Cristo en sus vidas, para orientar su vida a Dios. Donde quiera que prediquemos la palabra verdadera, esa gracia que menciona aquí, versículo 6, ¿sí? La gracia de Dios en verdad, Dios se encarga de que esa palabra, esa gracia, produzca el fruto del árbol cristiano. Por eso que nosotros necesitamos hoy pensar esa gracia de Dios que un día yo escuché. ¿Está produciendo fruto? Porque lo que viene ahora, en el versículo 9, porque el versículo 7 simplemente menciona que este evangelio que ellos habían escuchado, lo escucharon de parte de un hombre enviado por Dios a sus vidas, llamado Epafras, un ministro de Dios que había sido convertido al Evangelio y que también comprendió que su misión es anunciar al Cristo, ¿sí?, Redentor. No solamente el Cristo crucificado, sino el resucitado y aquel que ha de venir. No nos quedemos solamente con el Cristo crucificado. El Cristo crucificado fue para el perdón de nuestros pecados, pero resucitó y ministra hoy para darle solución a nuestras realidades. Pero no solamente pensar nuestras realidades económicas o físicas, en primer lugar, nuestras realidades espirituales, nuestras necesidades espirituales. Por eso que en el versículo 9, me voy a saltar el 7 y el 8, donde Pablo ahora introduce un elemento interesante. Dice, versículo 9, por la cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué cosa? Que ese evangelio había llegado a sus vidas y que esa gracia de Dios llevaba fruto. Pero ¿cuál era la preocupación de Pablo? Pablo sentía preocupación que los colosenses se quedaran solamente ahí, que se quedaran estancados, que no siguieran creciendo. Y miren el pedido de oración que hace Pablo. Este para mí es uno de los textos más hermosos de las Escrituras. Pablo no estaba pidiendo para que los colosenses abunden en bienes materiales. No estaba pidiendo para que abunden en bienes físicos. La preocupación de él como un apóstol de Dios es que esa gracia de Dios, ese evangelio, ¿sí?, es la palabra verdadera del evangelio, no se estanque en la vida de los discípulos, en la vida de los creyentes, sino que esa gracia pueda producir en ellos lo que él estaba pidiéndole a Dios. Miren lo que dice: no cesamos de orar por vosotros. La oración debe ser persistente, queridos.
Si tú solamente oras una vez cada tanto por algo, entonces no estás siendo persistente. Pedir, buscar, ¿sí? Llamar. Debemos persistir, clamar, suplicar, insistir. Y no porque Dios no sepa lo que necesitamos, sino que todas aquellas cosas que nosotros se producen en nosotros para clamar y para pedir, nos trae grandes bendiciones cuando vemos esa respuesta, cuál fuera de Dios, el no o el sí o el espera un poco. Pero aquí el pedido de Pablo dice, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí habla Pablo cuál era el verdadero motivo. Pablo oraba con un propósito bien claro por su iglesia, en este caso por los hermanos de Colosas. La preocupación de él es que los creyentes no estén estancados en la gracia de Dios. Y saben, queridos, nosotros somos los únicos que vamos a impedir que esa gracia de Dios crezca o disminuya o desaparezca de nosotros. Porque cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, cuando Cristo llega a nuestra vida, hay un continuo crecimiento. Y miren qué interesante. Dice, para que seáis llenos. Esta expresión es llenar hasta el tope. O sea, tenemos que seguir creciendo hasta tener el tope. Conocimiento pleno, pero un conocimiento preciso lo que está hablando aquí. No es cualquier conocimiento. Habla de un conocimiento que no tiene origen en el humanismo, en las filosofías humanas. Porque la palabra de Dios es clara. Si usted mira, por ejemplo, Primera de Corintios, si usted me quiere acompañar con su Biblia allí, por favor, abra su Biblia conmigo y vamos a leer, por ejemplo, aquí Segunda de Corintios, no Primera, Segunda de Corintios. Cuando Pablo habla justamente este contraste, él dice algunas expresiones interesantes que a mí me llamaron la atención cuando las estuve repasando. Y dice así en el 2:5, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 5 de 2 a los Corintios. Y dice así, a ver, ¿estoy bien? Capítulo 2, 5. No, estoy equivocado, hermanos. Anoté mal el texto. Vamos a... Ahí está, es el 1 de Corintios, estaba bien. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El conocimiento pleno que habla aquí, para que seamos llenos del conocimiento. Aquí la palabra conocimiento, sola la palabra conocimiento es gnosis. Pero no está hablando de la gnosis del conocimiento que existe en este planeta, sino que hay una palabrita que se le pone, un prefijo, que es sobre el conocimiento el conocimiento que está arriba, que no está aquí abajo en este planeta, sino que está en el conocimiento que está arriba. Y hacia allí debe estar orientado nuestra búsqueda. Me encanta esto. Porque a veces nosotros buscamos soluciones nuestras, cuando Dios quiere que nosotros busquemos soluciones que procedan de Él. El conocimiento de su voluntad, ese conocimiento que viene de arriba. Fíjense, por ejemplo, en el mismo libro, el versículo 6, que estamos aquí, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. Pablo tenía en claro que la sabiduría, el conocimiento, no podía proceder desde lo humano. Y él tenía mucho, había aprendido muchas cosas
desde las filosofías humanas. Y todo eso él nos menciona que la tuvo como basura. La tiró a la basura, la desechó. ¿Por qué? Porque no construía el verdadero conocimiento de Dios. Ahora, queridos, dice conocimiento de la voluntad. Por supuesto, de saber cómo vivir como hijo de Dios, porque lo encontramos en el versículo 10. ¿Para qué? El propósito del pedido de Pablo era que los colosenses, en la búsqueda de ese conocimiento, en buscar ser llenos de ese conocimiento de la voluntad de Dios, tenía un propósito. Y aquí es donde nosotros también tenemos que ver el valor que tiene para mí hoy. Cuando yo busco la palabra de Dios, cuando yo voy a ella, cuando yo me anclo en ella, cuando busco a la presencia de Dios a través de su palabra, ¿cuál es el propósito? ¿Simplemente conocer el texto o tener un diálogo con Dios respecto a lo que Él me está pidiendo? Tener un diálogo con Dios en mi corazón y en mi mente, de poder identificar mi falta de ese conocimiento. Quizás no estoy buscando ser llenado de ese conocimiento. Quizás las prioridades de mi vida son otras. Entonces, este conocimiento no puede venir si no es a través de su espíritu. Porque es el que da sabiduría. Y miren acá, de pedir que sean llenos, dice el conocimiento, ¿de qué manera? Dice, en toda sabiduría. Esto es algo que en este tiempo, queridos, vamos a necesitar mucho. Querido pueblo de Dios, necesitamos poner atención a esto que nos está diciendo el texto. Si hay un tiempo en que necesitamos esta sabiduría, es el tiempo presente. Tú y yo necesitamos de esta sabiduría, de conocer los principios generales del Evangelio, principios que no cambian, que no se modifican. El principio no se puede alterar. Tengo que tener conocimiento de esos principios generales, pero también esta sabiduría es una capacidad que Dios me concede en el Espíritu Santo para aplicar los hechos del conocimiento de Dios a las situaciones generales que la vida me va a presentar. Hoy tenemos esta situación. ¿Qué es lo que vendrá? No sé con certeza decirte va a venir esto, pero sí sé por lo que la palabra de Dios que vamos a tener que confrontar situaciones más adelante. Y tú y yo necesitamos buscar a Dios para ser llenos de este conocimiento, de su voluntad. Porque en un momento de nuestra vida los principios de Dios se van a poner en tela de juicio. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿De qué manera el Señor nos tiene que capacitar para vivir en los tiempos finales con este conocimiento, con esta sabiduría? Por eso que aparece aquí sabiduría y también aparece la inteligencia. Esta inteligencia es discernir. Discernir lo que nos puede, la ayuda para distinguir en cada caso particular dónde está la mejor decisión. Es decir, debo tener esta inteligencia y sabiduría para poder tomar una decisión sobre la base clara de que estoy conociendo la distinción entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Habla de una iluminación del Espíritu, pero también esta iluminación nos ayuda a distinguir entre lo que es verdadero en la palabra de Dios y lo que es falso, porque eso es lo que estaban afrontando los creyentes de Colosas.
Nuevas ideologías estaban queriéndose instalar entre ellos. Y debemos ser cuidadosos porque en este tiempo es donde más engaños espirituales vamos a tener, queridos. Por eso necesitamos darle prioridad a lo que Dios nos dice en su palabra. Esta iluminación del Espíritu me ayuda también a reconocer cuando la tentación viene a mi vida. Pero esta iluminación no es solamente reconocer, sí, esta es la tentación, sino que me va a ayudar a mí a no caer en la trampa del adversario. Entonces, lo que me está diciendo aquí que este conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia en el Espíritu son la prioridad para mi desarrollo del fruto espiritual. Miren qué interesante también lo que dice en el versículo, voy a leer aquí el versículo, voy a volver al texto de Colosenses, y en el versículo 10 dice así, así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Miren, y aquí voy a tratar de hacer una reflexión actual, ¿no? Vivimos tiempos en que la humanidad necesita el testimonio de los hijos de Dios. Vivimos el tiempo donde el pueblo de Dios tiene que tomar en serio el evangelio de su gracia. Si acá dice que el pedido de oración de Pablo es para que su iglesia, sus hijos, los hijos de Dios, sean llenos de este conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, la oración de Pablo tenía el propósito de que ese conocimiento de su absoluta voluntad, con sabiduría e inteligencia, los habilite, los lleve, los conduzca a vivir una vida que sea digno del Señor. Que sea una vida que yo pueda preocuparme con mi vida en agradar al Señor. Y en este tiempo, queridos, donde se ha tomado fuera y dentro las cosas del Señor con una simplicidad, cristianos que nos volvemos vulgares, seculares, que ponemos nuestra mente en consumir cosas que sabemos que Dios no las aprueba, pero las seguimos haciendo. Es el tiempo donde la iglesia de Dios tiene que tomar en serio la construcción de su eternidad con Cristo. Buscar ese conocimiento no es algo que viene por ósmosis. Significa trabajar con el Señor Jesús día a día a través de un encuentro con su palabra, pero que no quede solamente en el estudio intelectual. Tiene que bajar a nuestra realidad. Aquí habla de un conductismo, pero no es de un conductismo como normalmente nosotros lo podemos percibir. Esta conducta yo la percibo, la observo desde la palabra de Dios como una manera de aprender a relacionarme con Jesús, con Dios y con el Espíritu. La palabra de Dios me lleva a mí a una relación sana, madura, que me ayuda a crecer como persona. No que vaya a la presencia de Dios y salga de su presencia sin Él. Al contrario, esa presencia me tiene que acompañar para habilitarme a poder distinguir. Esto no, a Dios no le agrada que exista en mi vida. A esto no le agrada a Dios que exista en mi hogar.
en mi matrimonio, en mi paternidad, en mi responsabilidad como un creyente cristiano, en mi trabajo, en mi acción de ser un empleador o un empleado. No podemos nosotros tomar en este tiempo la vida cristiana tan livianamente, mis queridos. Pablo quería que los hijos de Dios sigan creciendo y que no se estanquen. Pero es triste cuando vemos un pueblo que deberíamos todos, me incluyo adentro, deberíamos todos vivir una vida conforme a la voluntad del Señor, agradándole a Él y no agradándonos a nosotros. Si este tiempo no nos ayuda a nosotros a tomar reflexión, pues bien, vendrán tiempos donde quizás lo vamos a tener que hacer bajo otras situaciones. Este es el tiempo donde Dios me está ayudando a mí a evaluar, a analizar, a supervisar con su palabra que me trae su presencia. Es como que Jesús viene y me dice: Francisco, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y el Señor es como que se me pone allí y me mira así como diciendo: acá estoy. ¿Cómo querés vivir tu vida de aquí en adelante? Y el Señor está. Cuando yo abro la palabra de Dios y oro, el Señor está. Pero otra cosa es que yo lo pueda mirar y lo pueda contemplar a Él a través de su palabra. Y veo que lo que está aquí me lo está diciendo Él para mi beneficio, para mi crecimiento. Y cuando esa palabra yo la llevo en mi corazón, la presencia de Cristo me acompaña. Miren qué interesante cuando nosotros vivimos. Porque miren, acá dice: así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos orar también nosotros por esto. Necesito orar para que Dios me ayude a tener un mayor conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia en el Espíritu. Y también necesito orar para que mis hermanos en Cristo Jesús adquieran también ese conocimiento. Para que tú y yo, en este tiempo, finales de la historia, podamos vivir como le agrade a Dios. Porque cuando vivimos como le agrade a Dios, Dios va a producir en nosotros, miren lo que dice aquí, Él nos va a producir esa sabiduría, ese conocimiento de su voluntad, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ese conocimiento nos va a anclar ¿hacia dónde? Hacia la poderosa persona de Dios. Ese conocimiento nos traerá fortaleza para afrontar las dificultades, para afrontar lo que tengamos que afrontar, sin quebrar nuestra comunión con Cristo, sin quebrar nuestra eternidad, querido. No pueden quebrar el brazo o nos puede faltar un alimento, pero no vamos a claudicar en nuestro compromiso y nuestra fidelidad con el Señor. Por eso dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Dice, esa potencia de su gloria y ese fortalecimiento con todo poder nos trae a nosotros, ¿sí?, virtudes del fruto cristiano. Acá dice: obtendréis fortaleza y paciencia. Miren lo que dice. La paciencia es la capacidad que Dios me da para vivir bajo el peso de las dificultades y no quebrarme. Y la fortaleza, que aparece en otros términos como longanimidad, es la acción divina sobre sus hijos, para que aguanten con firmeza la oposición, ¿sí?, las burlas, inclusive las provocaciones
que podemos recibir de las personas que nos rodean sin alterarnos y sin tomar represalia alguna. Qué impresionante. Yo pienso cuánto me falta. Señor, ayúdame. Porque a veces perdemos la capacidad de esa paciencia. Perdemos la fortaleza porque cuando alguien nos insulta o alguien se ríe de nosotros queremos reaccionar, enseguida tenemos una actitud vengativa. Que Dios nos ayude en eso, queridos. Que Dios nos ayude. Pero también produce el gozo. Y acá, este gozo que aparece aquí, tiene 4 dimensiones que algunos comentadores lo enfatizan. Primero, somos gozosos, ¿sí? Pero son gratitudes orientadas hacia el Padre. Son gratitudes orientadas hacia el Padre. Porque acá dice, y con gozo traeréis gracias al Padre. Primero, ¿por qué? A veces, gracias Jesús, y sí, podemos dar gracias a Jesús, pero no nos olvidemos lo que el Padre hizo por nosotros. El Padre también trabajó por mi redención. Él es el objeto de mis oraciones. Hacia Él deben estar expresadas esta gratitud. La primera, porque nos hizo aptos. No podemos nosotros hacernos aptos. Nos hizo aptos para participar, dice acá. Aptos nos hizo participantes de una herencia, ¿sí?, de los santos en luz. Tercero, dice, nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha librado al reino, nos ha trasladado al reino de su amado o de su hijo amado. Es interesante que aquella persona que escuchó aquella palabra verdadera del Evangelio, aquella persona que oyó y conoció la gracia de Dios en verdad, recibe una dimensión escatológica, una dimensión final. Aunque hoy estemos aquí, para Dios ya somos herederos de ese reino. Por la fe, por esa construcción de esa fe, de esa relación que hacemos con el Señor a través de su palabra, de su verdadera palabra, entendiendo su verdadera gracia, que no es para que yo siga en el charco del pecado, sino para que yo pueda con su gracia vencer en mi vida. No que yo venza, Él vence en mí. Y lo otro, nos dice el último punto, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El reino de su amado Hijo, y dice, en ese Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. En ese Hijo, Dios planeó nuestra redención. Alabado sea el nombre del Señor. Queridos, necesitamos en este tiempo ese colirio espiritual que habla también el mensaje de Cristo a los laodicenses. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer llena del conocimiento de su voluntad. Que tengas sabiduría e inteligencia para saber vivir este tiempo, para tener la paciencia necesaria que el remanente del tiempo del fin tendrá que tener, como aparece en Apocalipsis 14:12. Aquí está
la paciencia de los que guardan los mandamientos de Dios. La perseverancia, el aguante, el temple, el carácter que Cristo tuvo para aguantar las blasfemias, para aguantar los insultos. Yo no lo puedo producir a eso porque mi humanidad salta. Pero queridos, aquello que hoy puede ser negativo en tu vida, dáselo al Señor. Llévaselo. Así sea tu personalidad, tu temperamento, tus hábitos. Llévaselo. Y dile, Señor, trabaja conmigo en esto. Dame sabiduría, discernimiento para que esto no impida más una verdadera comunión contigo. Yo quiero que tú formes en mí esa imagen de ti perdida, desfigurada. El Señor quiere hacerlo en nuestras vidas. Él quiere que tú seas un hijo, una hija, que lo puedas representar en este tiempo. Y saben, no esperes que el pastor sea el que represente eso. Cada creyente, seamos pastor o lo que sea, lo más principal es que usted y yo somos creyentes en Cristo, somos cristianos. Y eso es lo que hoy importa construir. Somos cristianos porque decidimos ser discípulos de Cristo y trabajar en intimidad con Cristo en este mundo, ser sus mayordomos, sus discípulos, sus emisarios. Que hablemos de Él, no solamente de la boca para afuera, sino que con nuestras vidas también. Y esa es la tarea más ardua que debemos ocuparnos con el Señor. Construir nuestro carácter, construir el equilibrio de nuestro temperamento para que nuestra personalidad toda pueda ser un reflejo de Jesús. Esta es la tarea más importante de nosotros. Hoy es el tiempo en que debemos trabajar para eso. Queridos, vamos a seguir estudiando esta hermosa epístola, pero yo cierro aquí hoy. Dios está orando, intercediendo por nosotros para que pueda llenarnos con ese conocimiento. Porque cuando Pablo dice aquí, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, es como que Cristo me dice, Francisco, desde el día en que yo escuché que tú aceptaste, yo no ceso de orar por ti. No ceso de orar para que tú seas lleno de mi voluntad, de mi sabiduría, de mi inteligencia. Y yo he dado al Espíritu Santo para que Él haga esa obra en ti. Por eso, en el libro de Efesios, en el capítulo 1, Pablo nos dice algo y con esto yo quiero cerrar mi reflexión. Dice en el versículo 3 de Efesios, el capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A través de Cristo. Por eso Él dijo, es necesario que yo me fuera. Es importante que yo me vaya. Porque cuando yo me vaya, voy a bajarles esas bendiciones espirituales para que ustedes puedan ser mi pueblo, mis hijos. Los únicos que cerramos las bendiciones a esto que Cristo ha preparado para nosotros. Nos dice con algunas bendiciones. Con toda bendición en el Espíritu.
en los lugares celestiales, preparó eso, ¿sí? Pero Cristo es el que me va a mí habilitar para eso. Queridos, que Dios te bendiga. Vamos a orar en esta noche. Aquí tengo yo las peticiones, ¿sí? Vamos a orar al Señor y quiero que cuando finalice esto, si tenés algún himno que mañana quisieras que cantemos a esta hora, a la mañana lo hacemos con guitarra, pero a esta hora me lo escribas, ¿sí? Y yo voy a ir sacando para hacer una selección de los himnos, quizás no todos, pero algunos que ustedes puedan compartir para que juntos podamos siempre adorar al Señor. Vamos a orar. Veo aquí algunas peticiones. Marta. Muy bien. Quiero agradecerles a ustedes por estar aquí conmigo. Muy bien, vamos a orar, queridos. Vamos a orar al Señor, como siempre lo hacemos. Querido Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos darte gracias por la luz de tu palabra. Gracias porque tú oras por nosotros, intercedes a través de Cristo por nosotros, para que en este tiempo, Señor, tengamos el conocimiento de tu voluntad. Que el Evangelio que hemos oído y esa gracia que tú nos has derramado no quede allí estancada, sino que siga produciendo vida y crecimiento en nosotros. Lo necesitamos, Señor, en este tiempo. En lo individual y en lo congregacional también. Vienen tiempos que para los hijos de Dios son tiempos difíciles, pero también alegres. Alegres porque sabemos que te vas a revelar de una manera maravillosa en los cielos. Y difíciles porque tendremos que tomar decisiones, mantenernos firmes y trabajar mucho, mucho contigo a través de tu gracia purificadora, refinadora. Señor, en esta hora yo quiero, en primer lugar, Señor, orar por la familia de Omar, por él, por su hermana, por sus dos hermanos. Sé que Irene, que hoy descansa en el Señor, durmió en ti, Señor. Y quiero pedirte que tú fortalezcas la vida de sus hijos en esa bendita esperanza del cual nos está reservada a nosotros. Padre, en esta noche vuelvo a poner en tus manos de amor el pedido de Elisa por su hermano, que trabaja allí en una cárcel en los Estados Unidos. Vuelvo a poner en tus manos de amor a Rubén y su familia, hijos de Sandra, para que tú, Señor, los guíes a conocer tu amor y que Él pueda entregar su vida a ti, Señor. También, Señor, tengo aquí anotado el clamor de Miriam Bravo, por Rubén, por Elvia, por Bruno, por César. Señor, te ruego que escuches la oración de esta madre y escuche también la nuestra. Que tú, Señor, traigas la respuesta que consuele el corazón de Miriam.
También, Señor, en esta hora oramos por Eliana, allí de Colombia. Oramos también por Juliana y por Daniel. Oramos también, Señor, por el esposo de Romina. Tú conoces quién es. Sabes la batalla que hay en su corazón, en su mente. Te pedimos que tú hagas la obra maravillosa que solo tu Espíritu Santo puede hacer. Que Romina y sus niños puedan ser un testimonio viviente del amor de Cristo para este hombre, Señor. También pido por William, esposo de Ailén, para que también, Señor, lo ayudes a aceptarte como Salvador. Oro por la familia de Ailén, por esos hijos preciosos que tiene, Señor. Padre, también quiero orar por el papá de Ailén, que estos días ha tenido un accidente y también tiene que ser operado, Señor, para que tú guíes todo, Señor. Es un hombre que te ama, predica de tu nombre, está ocupado para que se conozca, Señor, tu palabra allí en Añelo. Guíalo junto con su esposa Elida, Señor, y sus hijos. Oro también por Daniel y por Fiorella y por Jade, Señor. Señor, también queremos poner en tus manos de amor a Emily. Guíala, ayúdala. Oramos por la petición de Edgardo, por sus compañeros de trabajo que trabajan en una comunidad como guardias. Te pido, Señor, también y pongo delante de ti a Natalie y Darío. Obra en sus corazones, Señor. Trae paz, armonía, reconciliación. Señor, también quiero rogarte por los hijos y nietos de Marta. Aquí tengo notado, Señor. Y Padre, quiero darte gracias por el cumpleaños de Oscar. Un hijo tuyo que hace poco ganaste para tu reino a través del Espíritu Santo. Hoy Oscar es un hombre guiado por tu Espíritu, un hombre que te ama, que ministra para ti junto con su esposa Graciela. Te pido que lo bendigas mucho, que este año sea un año bendecido para él en esta nueva etapa. También, Señor, quiero ponerte a consideración la situación de Paula, Señor. Ayer hablé con su mamá, una muchacha que está pasando por una situación muy delicada emocionalmente. Dale visión de vida, Señor. Ayúdala a tener amplitud en su mente, en su corazón, para ver la vida de otra manera. Protégela de aquellas cosas que le están haciendo daño. Fortalece a su mamá. Ayúdala, Señor, para que ella pueda salir adelante. Señor, también te pido por aquellas personas que conozco y que están trabajando en el área de salud. Sabemos que hay médicos, enfermeros y todo el personal del área de salud, Señor, que está saturado, cansado con todo esto que está pasando. Y necesitamos, Señor, que tú fortalezcas la vida de esas personas. Oramos también, Señor, para que ayudes a las fuerzas del orden a tener equilibrio. Somos conscientes que en algunos lugares hay abusos de las fuerzas sin sentido. Pero también somos conscientes, Señor, que en muchos lugares hay desorden y también, Señor, desobediencia a las normas que hoy necesitamos respetar.
Ayúdanos a nosotros como ciudadanos a trabajar juntos por el bien de todos nosotros, Señor. Oramos por los enfermos. Sabemos que Ecuador está pasando por una situación muy, muy difícil, Señor. Te rogamos que tú ayudes a ese país. Oramos por nuestros mayores. Oramos por aquellos que están lejos de su país, de sus casas, que no pueden venir. Cuídalos, Señor. Ayúdalos a permanecer bien emocionalmente, mentalmente. Y Señor, también yo quiero poner en tus manos de amor a tu iglesia. Que tu palabra more en cada uno de nosotros, Señor. Que Cristo, la palabra viviente, more en nosotros y nos ayude a vivir como hijos tuyos. Y que esta palabra pueda correr el planeta para que se termine de predicar tu palabra, Señor. Levanta predicadores, levanta intercesores, levanta guerreros de este tiempo, Señor, para que tu palabra corra y sea llevado a todos los rincones del planeta. Deseamos verte volver en las nubes de los cielos, Señor, y queremos prepararnos para eso. Son favores que te pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Querido Oscar, no sé si estás aquí en este momento compartiendo. No llegué a leerte, pero te mando un abrazo por este cumpleaños tuyo. Que el Señor te bendiga, te fortalezca. Y un saludo para todos, para Susana Lagos también. Gracias, Juan, por estar allí y Susana. Gustavo, te mando un abrazo. Miriam, Marta, mi hermanita Fati, también te mando un saludo, un abrazo, querida. Patricia y Alicia, María, gracias por tu compañía. Queridos, gracias a todos. Que Dios te ayude a tener un buen descanso. No te vayas a dormir sin hablar con Jesús. Estudia su palabra, ora mucho, confiesa pecados, es el tiempo. Pídele a Dios que te ayude, que te fortalezca. Nos vemos mañana. ¿Sí? Mañana no voy a estar a las 8, sino que voy a estar a 9:30. ¿Sí? Acompañando esto que es la vida eterna. Conocer a ti es la vida eterna. Y la vida eterna consiste en conocerte a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que te dé paz el Señor en tu corazón, tranquilidad, perseverancia. Te mando un abrazo fuerte, fuerte, y que podamos vernos mañana por la mañana. Bendiciones. Chao.